23 de febrero de 1943. Sede de Telefunken, Berlín. La lupa temblaba ligeramente en la mano de Obstitel Runga mientras examinaba el bloque de cobre rescatado de los escombros 3 semanas antes. «Esto no puede ser real», escribió en su informe técnico clasificado. Ninguna nación podría lograr tal miniaturización y al mismo tiempo producir tal producción de energía. A través de las ventanas del laboratorio podía ver el humo que se elevaba desde las fábricas bombardeadas en toda la ciudad. Evidencia tangible de la superioridad aérea aliada. Sin embargo, aquí, en su mesa de trabajo, yacía la prueba física de que la brecha tecnológica era mucho peor de lo que cualquiera en el alto mando alemán se había atrevido a admitir. El dispositivo que tenía ante él, recuperado de un bombardero británico Sterling derribado cerca de Rotterdam la noche del 2 de febrero, medía apenas 10 mm de ancho. Este magnetrón de cavidad, como lo llamaban los británicos, generaba frecuencias de radar de microondas que dejaban obsoletas todas las contramedidas alemanas. Era elegante en su simplicidad, devastadora en sus implicaciones y completamente más allá de todo lo que la ciencia alemana había logrado. Lo que ni Runga ni sus colegas entendían todavía era que este único bloque de cobre explicaría un misterio que le había estado costando al gran almirante Karl Donutz 40 submarinos por mes. Una hemorragia de hombres y máquinas que amenazaba con hacer perder a Alemania la batalla del Atlántico en cuestión de semanas. La certeza matemática de la derrota alemana no estaba escrita en la estrategia naval, sino en longitudes de onda electromagnéticas que los detectores de radar alemanes no podían ver. La transformación psicológica había comenzado. Aquella gélida mañana de febrero en Rotterdam, los miembros de la resistencia holandesa habían observado a los soldados alemanes acordonar el lugar del accidente con inusual urgencia. El bombardero Sterling, número de serie RNBB-2-TI4 del 7 Escuadrón de la RAF, regresaba de su segunda misión operativa cuando Flak había destrozado su ala de babor. La tripulación de 7 personas había muerto instantáneamente en el accidente, pero su sacrificio resultaría más valioso para la causa aliada de lo que podrían haber imaginado. El avión llevaba la arma secreta más nueva de Gran Bretaña, el sistema de radar de mapeo terrestre H2S, diseñado para permitir a los bombarderos navegar e identificar objetivos a través de la nubosidad y la oscuridad. En su corazón se encontraba el magnetrón de cavidad, un dispositivo revolucionario cuyo despliegue había hecho sufrir al propio Winston Churchill, temiendo exactamente lo que ahora había ocurrido. El bombardero había sido parte de una incursión en Colonia, después del debut en combate del radar H2S contra Hamburgo, solo 3 días antes, el 30 de enero de 1943. El general de Luftner, Wolfgang Martini, jefe de inteligencia de señales de la PIMU, Luftwaffe, y uno de los expertos en radares más importantes de Alemania, fue alertado del accidente en cuestión de horas. Como oficial responsable de todo el desarrollo de los radares alemanes y de la inteligencia de señales, Martini comprendió de inmediato que el accidente de Rotterdam podría proporcionar respuestas a las preguntas que habían estado persiguiendo a los comandantes alemanes durante meses. Su posición como jefe de toda la infraestructura de comunicaciones y radar de la Luftwaffe lo hacía especialmente calificado para evaluar cualquier tecnología que pudiera contener el bombardero británico. Martini envió a sus equipos técnicos más experimentados al lugar del accidente. Su reconocimiento inicial confirmó simultáneamente sus peores temores y sus mayores esperanzas. El vientre del bombardero contenía equipo diferente a todo lo que las fuerzas alemanas habían encontrado. El conjunto de antena giratoria, el sistema de visualización de rayos catódicos
y la sofisticada fuente de alimentación, todo apuntaba a una tecnología de radar avanzada que funcionaba según principios que los ingenieros alemanes habían discutido teóricamente, pero descartados por considerarlos poco prácticos para el despliegue operativo. Pero cuando sus técnicos extrajeron cuidadosamente el conjunto del transmisor de los restos, examinando el componente que impulsaba este misterioso sistema, lo que encontraron desafió la comprensión alemana de la física y la ingeniería. El magnetrón en sí, modelo británico CV64, consistía en un cilindro de cobre sólido de aproximadamente 8 centímetros de diámetro y 12 centímetros de largo. Se habían mecanizado con precisión 8 cavidades cilíndricas en el cobre dispuestas simétricamente alrededor de un cátodo central. Todo el conjunto estaba rodeado de potentes imanes permanentes. Era engañosamente simple en apariencia. Sin embargo, las pruebas de campo iniciales sugirieron que generaba una enorme potencia de microondas en frecuencias que los equipos alemanes no podían producir ni detectar de manera confiable. Martini ordenó que el aparato fuera transportado inmediatamente a Berlín bajo vigilancia armada. Había visto lo suficiente para saber que este descubrimiento podría explicar por qué los U-Boot de Donuts estaban muriendo a un ritmo sin precedentes. Los británicos habían logrado algo que la ciencia alemana había declarado imposible: un sistema de radar de microondas compacto y potente que podía montarse en aviones y barcos, proporcionando capacidades de detección contra las cuales Alemania no tenía defensas ni contramedidas. En realidad, el viaje del misterio a la revelación había comenzado meses antes en las aguas grises del Atlántico Norte. A lo largo de finales de 1942 y principios de 1943, los comandantes U-Boot habían estado informando de ENCE cada vez más inquietantes: contraataques con aviones aliados que parecían poseer capacidades de detección sobrenaturales. El capitán Hans Joachim Schubbanka, al mando del U-43, había presentado un informe en diciembre de 1942 que tipificaba la creciente crisis. Su barco había estado transitando por la bahía de Bisque en una noche sin luna, corriendo en la superficie para recargar baterías, cuando de repente las luces de búsqueda se encendieron directamente desde arriba. No hubo ninguna advertencia del detector de radar MC Nogis, ni ruido del motor, ni nada que indicara la aproximación de un avión. Las cargas de profundidad habían inmovilizado su barco de buceo, provocando graves daños que obligaron a regresar de emergencia a puerto. «Estábamos ciegos», escribió Schwantke en su diario de guerra. El Metox no dio ninguna alarma. El avión parecía materializado en la misma oscuridad. Solo la suerte nos salvó. Oímos caer las bombas y nos lanzamos en picado, con unos segundos de sobra. Nuestro detector debería habernos avisado con minutos de antelación, dándonos tiempo para bucear con seguridad. En cambio, no recibimos ninguna advertencia. O los británicos han desarrollado un radar que nuestros detectores no pueden detectar, o están utilizando alguna otra tecnología que no entendemos. Cualquiera que sea la explicación, estamos siendo perseguidos por enemigos que no podemos detectar hasta el momento del ataque. Informes similares llegaron a la sede de U-Boot en París durante todo el invierno. Los barcos quedaron atrapados en la superficie por la noche, sin previo aviso. Los aviones parecían ver a través de la oscuridad y el clima que deberían haber proporcionado cobertura. Los detectores de radar MT o X, que habían avisado con antelación a los U-Boats sobre aviones equipados con sistemas de radar AES y B, Mark II, más antiguos, que operaban a longitudes de onda de 1,5 metri, se habían vuelto peores que inútiles, porque los comandantes todavía confiaban en ellos para proporcionar una advertencia adecuada. Las estadísticas contaban una historia sombría que se volvería catastrófica en la primavera. En noviembre de 1942,
El U-Boot alemán hundió aproximadamente 119 buques mercantes por un total de 729.000 toneladas en todo el mundo, perdiendo a cambio 13 submarinos. En diciembre se hundieron 60 buques mercantes por un total de 330.000 toneladas y se perdieron 5 U-Boot. En enero de 1943, los hundimientos se redujeron a 37 barcos, mientras que las pérdidas del U-Boot aumentaron a 7. En febrero se hundieron 34 buques mercantes y se perdieron 17 U-Boot. El tipo de cambio, que alguna vez estuvo muy a favor de Alemania, se estaba derrumbando a un ritmo acelerado. El almirante Karl Dönitz, ascendido a comandante en jefe de toda la Marina el 30 de enero de 1943, mientras retenía el control directo de las operaciones U-Boot a través de su personal subordinado, observó estos números con creciente alarma. Su cuartel general mantenía planos detallados de cada posición de U-Boot, cada ruta de convoy, cada enfrentamiento. Los patrones que surgieron de estos complots no tenían sentido según la lógica de la guerra naval convencional. Los U-Boot, que se acercaban a los convoyes en la oscuridad, estaban siendo interceptados antes de que pudieran atacar. Los barcos que transitaban por la bahía de Bisque al amparo de la noche estaban siendo bombardeados con precisión precisa. Los submarinos que navegaban sumergidos durante el día eran de alguna manera rastreados y cargados de profundidad. Los aviones aliados parecían poseer una capacidad sobrenatural para localizar submarinos en condiciones donde la detección visual debería ser imposible. Las condiciones climáticas durante muchos ataques descartaron por completo la detección visual. Sin embargo, los ataques se produjeron con una precisión devastadora. El yerno de Corbett y capitán Gag Hessler Donutz, que se había casado con su hija Úrsula en noviembre de 1937, se desempeñó como primer oficial de Estado Mayor en la sede de U-Boot. Hessler pasó semanas analizando informes de combate, buscando explicaciones para las misteriosas pérdidas. El patrón era claro, pero incomprensible. Las capacidades de detección aliadas habían mejorado dramáticamente durante un periodo muy corto, entre finales de 1942 y principios de 1943, lo que sugiere nueva tecnología en lugar de tácticas o entrenamiento mejorados. Pero, ¿qué tecnología podría haber a través de la oscuridad, las nubes y la niebla? Lo que podría detectar la pequeña torre de mando de un submarino a kilómetros de distancia. ¿Qué podría rastrear la estela de un periscopio o el escape de un snorkel en condiciones en las que los observadores humanos estarían completamente ciegos? Las preguntas se multiplicaron más rápido de lo que se pudieron encontrar las respuestas. Dönitz convocó reuniones de crisis con los principales científicos e ingenieros de Alemania durante enero y febrero de 1943. Las discusiones revelaron una inquietante ignorancia sobre las capacidades aliadas y una inquietante complacencia sobre la superioridad tecnológica alemana. Los expertos alemanes en radar insistieron en que ningún sistema de radar podría funcionar eficazmente en longitudes de onda inferiores a unos 50 cm, debido a limitaciones fundamentales de generación de energía. Argumentaron que la tecnología de tubos de vacío disponible simplemente no podía generar suficiente energía en frecuencias más altas para hacer que los radares de longitud de onda más corta fueran prácticos para aplicaciones militares. Los detectores M-TOX, diseñados para detectar radares aliados que operan a una longitud de onda de 1,7 km, deberían, en teoría, advertir sobre cualquier avión equipado con radar. El sistema funcionó detectando las emisiones electromagnéticas del radar de la aeronave, dando a U-Boot varios minutos de advertencia para que se lanzara en picado antes de que la aeronave pudiera acercarse al rango de ataque. Sin embargo, es evidente que ya no estaban dando la advertencia adecuada. Algo había cambiado en las
Capacidades aliadas. Algunos científicos. Se especuló que los aliados habían desarrollado sistemas de detección por infrarrojos que podían detectar el calor del motor procedente del escape diésel del U-Boot. Otros sugirieron la detección acústica, aunque esto parecía inverosímil dadas las distancias operativas involucradas. Algunas voces mencionaron la posibilidad teórica de un radar centimétrico utilizando tecnología avanzada de magnetrones, pero esto fue descartado por considerarlo poco práctico. La propia investigación alemana sobre tales sistemas había concluido que no ofrecían ninguna ventaja táctica que justificara la enorme inversión en desarrollo requerida. Los británicos no habrían podido resolver los problemas que habían derrotado a la ingeniería alemana. Los expertos aseguraron a Dunit. La ciencia alemana era la mejor del mundo. Si los ingenieros alemanes habían llegado a la conclusión de que el radar sentimental no era práctico, entonces debía serlo. Los aliados deben estar utilizando algún otro enfoque, tal vez múltiples métodos de detección que funcionen en combinación. La idea de que Gran Bretaña, sufriendo años de bombardeos estratégicos y con su base industrial bajo constante ataque, pudiera haber desarrollado una tecnología de radar revolucionaria superior a cualquier cosa que poseyera Alemania, parecía absurda para muchos expertos alemanes. Esta complaciente certeza se haría añicos por completo cuando el equipo de Runga en Telefunken comenzaran a examinar el dispositivo de Rotterdam. El magnetrón llegó a Berlín el 5 de febrero de 1943, acompañado de fotografías de la instalación completa de H2S e informes detallados del lugar del accidente. Runga reunió a los mejores especialistas en microondas de Alemania para lo que se conocería como el Grupo de Trabajo de Rotterdam o Elle Arbeitin Rotterdam. Su tarea era determinar exactamente qué era el dispositivo, cómo funcionaba y, lo más importante, qué capacidades proporcionaba a los aliados. La primera reunión de este grupo de trabajo se produciría el 22 o 23 de febrero en las oficinas de Telefunken en Berlín. El examen inicial realizado el 6 de febrero reveló el principio operativo básico del magnetrón. En cuestión de horas, las cavidades cilíndricas actuaron como cámaras resonantes, generando y amplificando oscilaciones electromagnéticas a medida que los electrones giraban en espiral a través del campo magnético creado por los imanes permanentes. Era conceptualmente similar a diseños anteriores de magnetrones de nodo divisor con los que los ingenieros alemanes habían experimentado en la década de 1930, pero ejecutado con un nivel de sofisticación de ingeniería que sorprendió al equipo alemán. Otto Hackenburg, un joven físico encargado de documentar el examen, recordaría más tarde el momento de su realización en entrevistas realizadas después de la guerra. Cuando energizamos el magnetrón por primera vez, usando fuentes de alimentación de laboratorio, el contador de frecuencia registró 3,3 GHz, una frecuencia que apenas podíamos medir, y mucho menos generar con energía. El medidor de potencia mostró 40 kV de potencia máxima. Fue descubrir que el enemigo poseía artillería cuando pensabas que el campo de batalla se limitaba a los rifles. Inmediatamente comprendimos por qué el MTOX era inútil. Fue construido para detectar radares de longitud de onda métrica que funcionan alrededor de 1,5 molameyotandordins. esto. Este dispositivo funcionaba a una longitud de onda de 9,1 cm, más de 16 veces más corta. Nuestros detectores estaban completamente sordos y ciegos a esta radiación. El espectro electromagnético que estaban explotando los británicos estaba completamente fuera del alcance que nuestros receptores de alerta podían detectar. Habíamos estado luchando a ciegas, sin darnos cuenta de que el enemigo podía vernos claramente mientras que nosotros no veíamos nada. El equipo de Runga trabajó las 24 horas del día durante 2 semanas,
realizando ingeniería inversa en todo el sistema H2S a partir de los restos y los componentes recuperados. El magnetrón alimentaba una antena giratoria que exploraba un arco de 360 debajo del avión. Los retornos aparecieron en una pantalla de rayos catódicos, indicadora de posición en el plano, creando una imagen de mapa que muestra costas, ciudades, ríos y características del terreno con notable claridad. Por primera vez, las tripulaciones de los bombarderos pudieron navegar e identificar objetivos en completa oscuridad o a través de una sólida capa de nubes. El sistema Éter había sido diseñado principalmente para la navegación con bombardeos estratégicos, permitiendo a los aviones Pathfinder marcar objetivos para seguir las corrientes de bombarderos independientemente de las condiciones climáticas. Los bombarderos británicos ahora podían atacar a Alemania en un clima que anteriormente les había proporcionado protección natural. Pero las implicaciones para la guerra submarina fueron incluso más profundas que las aplicaciones de los bombardeos. La misma tecnología de magnetrón de cavidad adaptada para el radar de búsqueda aire-superficie denominado ASV Mark III podría detectar la torre de mando de un submarino a 20 metros de distancia en cualquier clima, de día o de noche. La pequeña sección transversal del radar, que hasta entonces protegía a los submarinos de la detección, no significaba nada contra este sensible sistema de alta frecuencia que opera en la banda de longitudes de onda centimétricas. Peor aún, las emisiones de microondas eran completamente indetectables para los receptores de alerta de radar alemanes. Todos los equipos de detección alemanes existentes, incluido el sistema MTOX en el que confiaba U-Boot, operaban en el rango de longitud de onda del metro. El MTOX podía detectar radares que operaban entre 1,6 metros de longitud de onda, cubriendo el rango de frecuencia del radar AES-IB M2, que había equipado a los aviones aliados hasta 1942. Pero este nuevo radar centimétrico operaba a 9,1 cm, una frecuencia 17 veces mayor que cualquier cosa que los receptores de alerta alemanes pudieran detectar. U-Boot corría a ciegas ante los ataques enemigos. Sus sistemas defensivos estaban obsoletos sin su conocimiento. La sorpresa tecnológica fue completa y devastadora. El 23 de febrero de 1943, el grupo de trabajo de Rotterdam presentó sus conclusiones a los dirigentes militares e industriales alemanes. Si bien no hay evidencia documental que confirme la asistencia personal del mariscal del Reich, Hermann Göring, o del almirante Dönitz a esta reunión del grupo de trabajo técnico, ambos ciertamente fueron informados sobre los hallazgos. Asistieron representantes de todas las principales empresas de electrónica alemana, incluidos ingenieros de Telefunken, Siemens, EAEG y Lawrence. Los oficiales superiores de señales de la Luftwaffe y los especialistas técnicos marítimos llenaron la sala de conferencias en la sede de Telefunken. El ambiente era sombrío. Runga comenzó su presentación con una declaración que quedaría registrada en el acta y luego recuperada por los investigadores aliados después de la guerra. Debemos informar con total franqueza que los británicos han logrado un avance tecnológico de extraordinaria importancia. El magnetrón de cavidad representa un avance en la generación de microondas que supera las capacidades alemanas en al menos 3 años de desarrollo normal. Lo que es más importante para las operaciones actuales es que el dispositivo habilita sistemas de detección de radar contra los cuales no tenemos contramedidas ni defensas. La presentación detalló las especificaciones técnicas del magnetrón CB64. 8 cavidades resonantes, mecanizadas en un bloque de cobre que funciona a una frecuencia de 3,3 GHz, con una longitud de onda de 9,1 nm, potencia máxima de 40 kV. Construcción compacta, adecuada para instalación en aviones.
diseño robusto capaz de soportar condiciones de combate. La calidad de la producción indica procesos de fabricación establecidos en lugar de prototipos experimentales. Las implicaciones fueron devastadoras. Si los británicos podían fabricar estos dispositivos en cantidad y la calidad de la producción sugería que podían hacerlo, entonces todos los aviones y barcos aliados podrían potencialmente estar equipados con sistemas de radar contra los cuales Alemania no tenía defensa. Los receptores de alerta del MTO fueron inútiles. La extensa red de instalaciones de radar alemanas que operan en el rango de longitud de onda métrica quedaría cada vez más obsoleta. Los cazas nocturnos alemanes, las defensas antiaéreas alemanas y los buques de guerra alemanes, todos dependían de una tecnología de radar que los británicos habían superado en una generación entera. Cuando se informó a Göring sobre estos hallazgos, posiblemente en la torre Humboldt-Flak de Berlín, donde se demostró el sistema H2S reensamblado, se informó que su reacción fue de considerable consternación. El mariscal del Reich, que se había jactado en 1939 de que ningún avión enemigo bombardearía a Alemania, ahora se enfrentaba así a la evidencia de que los bombarderos británicos podían navegar y bombardear en cualquier condición climática, utilizando una tecnología que Alemania no podía igualar. Dönitz, cuando fue informado a través de los canales de su personal, entendió las implicaciones más claramente que nadie en el alto mando alemán. Su fuerza U-Boot había perdido 39 submarinos en los primeros 2 meses de 1943, 17 en enero y febrero combinados, aunque los registros muestran 7 en enero y 17 en febrero, para un total de 24 con barcos adicionales perdidos en diciembre, lo que eleva las pérdidas recientes a 39 durante el periodo de 3 meses. Si esta tendencia continuara, la campaña U-Boot colapsaría en unos meses. El capitán Zur Eberhard Gott, que se desempeñó como jefe de operaciones de Dönitz y había sido ascendido a contraalmirante en marzo de 1943, mantuvo un análisis estadístico detallado de las operaciones de U-Boot. Las cifras cuentan una historia cada vez más sombría. En el primer trimestre de 1943, los U-Boot alemanes se perdían más rápido de lo que podían ser reemplazados, a pesar de que la producción de los astilleros era de aproximadamente 20 a 24 barcos por mes. Lo que es más grave, las tripulaciones experimentadas estaban muriendo más rápido de lo que los programas de entrenamiento podían reemplazarlas. Los asistentes a la reunión llegaron a varias conclusiones aleccionadoras que fueron documentadas en informes clasificados, capturados posteriormente por las fuerzas aliadas. En primer lugar, Alemania no pudo replicar el magnetrón de cavidad en cantidades operativamente significativas antes de 1944 como muy pronto. El mecanizado de precisión necesario para crear las cavidades resonantes, las aleaciones de cobre especializadas, los potentes imanes permanentes que utilizaban cobalto de los que Alemania carecía en cantidades suficientes y la experiencia de fabricación requerida estaban más allá de las capacidades alemanas inmediatas. Incluso un programa intensivo tardaría meses en establecer líneas de producción. En segundo lugar, desarrollar contramedidas eficaces requeriría al menos 6 meses. En teoría se podría diseñar una nueva generación de receptores de alerta de radar sintonizados a frecuencias centimétricas, pero la producción e instalación en toda la flota U-Boot se extendería hasta bien entrado 1944. Los desafíos técnicos de construir receptores que pudieran detectar 3. Las emisiones de 3 GHz fueron formidables dada la limitada experiencia de Alemania con la tecnología de microondas. En tercer lugar, y lo más devastador, es casi seguro que los británicos tenían variaciones en esta tecnología más allá de lo que fue capturado. El dispositivo de Rotterdam funcionó a las 9. Los científicos aliados probablemente ya habían desarrollado, o estaban desarrollando activamente,
Sistemas de 3 cm que dejarían obsoletas incluso las nuevas contramedidas alemanas antes de que fueran implementadas. La carrera tecnológica no estaba simplemente perdida. Era imposible ganarlo en el marco temporal actual de la guerra, dado el Allied Head Start y la capacidad industrial superior. Dönitz absorbió estas sesiones informativas con una comprensión cada vez mayor de la catástrofe que enfrentaba a su mando. Su sede de U-Boot, que se había trasladado a la zona de París en marzo de 1942, después del ataque de Seine. La incursión del Comando Lazair expuso la vulnerabilidad de la ubicación anterior de Logant. Mantuvo planos detallados de cada enfrentamiento, cada pérdida, cada desarrollo táctico. Los mapas en las paredes de la sala de operaciones contaban la historia con más claridad que cualquier análisis estadístico. Las marcas rojas que marcaban las posiciones de los U-Boot se habían adelgazado drásticamente en todo el Atlántico Norte. Los alfileres azules que indicaban los convoyes aliados parecían fluir a través de áreas donde las manadas de lobos deberían haberlos interceptado. Los alfileres negros, los marcadores de las pérdidas de U-Boats, se agrupaban a lo largo de las rutas de tránsito a través de la bahía de Bisque y en las áreas operativas donde los barcos se topaban con las patrullas aéreas aliadas. «Hemos estado luchando a ciegas», dijo Dönitz a su personal superior en las sesiones informativas posteriores al examen del dispositivo en Rotterdam. Cada ventaja que creíamos poseer ha sido neutralizada por tecnología aliada que no sabíamos que existía. Un ataque sorpresa de noche no significaba nada cuando el enemigo podía ver en completa oscuridad. La vasta extensión del Atlántico no ofrecía ningún escondite cuando el radar podía detectar una torre de mando a 20 km de distancia. Nuestros sistemas de alerta por radar nos dieron una confianza falsa y no brindaron ninguna protección real contra esta nueva amenaza. La pregunta que enfrentaba Dönitz era cruda. ¿Qué se podría hacer? Mientras la industria alemana se apresuraba a desarrollar contramedidas que tal vez no llegaran hasta 1944, Hessler propuso varias adaptaciones tácticas. Se informaría a todos los comandantes de U-Boot que los sistemas de alerta por radar no eran confiables y no se debía confiar en que proporcionaran una advertencia adecuada de un ataque aéreo. Se ordenaría a los barcos que permanecieran sumergidos el mayor tiempo posible y salieran a la superficie solo cuando fuera absolutamente necesario para recargar las baterías o transitar a mayor velocidad. Se aumentaría el armamento antiaéreo en todos los barcos, aunque esto se reconoció como una medida desesperada contra los aviones que podían detectar U-Boot mucho antes de que los barcos pudieran ver los aviones. Lo más importante es que Dönitz y su equipo comenzaron a prepararse para la posibilidad de que la campaña U-Boot en el Atlántico se volviera insostenible. Si las pérdidas continuaran al ritmo actual, mientras la capacidad de construcción naval de los aliados continuaba expandiéndose, las matemáticas estratégicas se volverían imposibles. Alemania estaría perdiendo la guerra del tonelaje, incapaz de hundir buques mercantes más rápido de lo que los astilleros aliados podrían reemplazarlos. Marzo de 1943 resultó ser tanto la cúspide como el principio del fin de la fuerza U-Boot de Dönitz. Las batallas de convoyes más grandes de la guerra se libraron ese mes con enormes manadas de lobos de 30 a 40 barcos que intentaban abrumar las defensas de los convoyes con su gran número. Por un breve momento, pareció que la estrategia podría funcionar a pesar de la creciente ventaja tecnológica aliada. Los convoyes HX-239 y SC-122, que navegaban juntos a través del Atlántico Norte a mediados de marzo, fueron atacados por aproximadamente 40 U-Boot de 3 Wolfpacks. La batalla se desarrolló del 16 al 20 de marzo de 1943. Se hundieron 21 buques mercantes, con un total de 141.000 toneladas.
las mayores pérdidas de cualquier batalla de convoyes de la guerra. El almirante británico T emitió una evaluación interna de que Alemania nunca se había estado tan cerca de cortar el salvavidas de Gran Bretaña en el Atlántico. Pero el costo para Alemania era insostenible. El U-Boot que atacaba estos convoyes perdió definitivamente un barco. El U-384 y varios otros resultaron dañados. Sin embargo, las estadísticas más amplias de marzo mostraron que entre 12 y 15 U-Boot se perdieron durante el mes, dependiendo de la metodología de clasificación, y muchas pérdidas ocurrieron en áreas fuera de las principales batallas de convoyes. Las matemáticas eran ineludibles incluso cuando se lograba un éxito táctico en el hundimiento de barcos mercantes. El panorama estratégico se estaba deteriorando. Los astilleros aliados, en particular el programa de construcción estadounidense en rápida expansión, estaban produciendo buques mercantes más rápido de lo que U-Boot podía hundirlos. El programa del barco Liberty había reducido el tiempo de construcción de más de 200 días en 1941 a un promedio de 42 días en 1944. Si bien los barcos individuales, el SS Roberti e Piri, se construyeron en un tiempo récord, 4 días, 15 horas y 29 minutos en noviembre de 1942, estos fueron logros propagandísticos más que tasas de producción estándar. Sin embargo, los astilleros estadounidenses botaban aproximadamente 3 barcos Liberty cada 2 días en el pico de producción, un ritmo de aproximadamente 1,5 barcos diarios. Los U-Boats alemanes, que hundieron una media de 3.000 a 5.000 toneladas por barco antes de ser destruidos, no pudieron igualar esta tasa de producción. Mientras los astilleros aliados pudieran reemplazar las pérdidas más rápido de lo que U-Boot podía infligirlas, la campaña representó una derrota estratégica disfrazada de éxito táctico. La única manera de ganar la guerra del tonelaje era mantener una relación de cambio insostenible y al mismo tiempo evitar pérdidas que Alemania no pudiera compensar. La verdadera catástrofe se produjo en mayo de 1943, el mes que sería conocido entre las tripulaciones de U-Boot como Mayo Negro. A lo largo del mes, aviones aliados y escoltas de superficie, equipados con sentimentales ASB, radar Mark III y radar de a bordo tipo 231, atacaron salvajemente a la fuerza U-Boot con una efectividad sin precedentes. La batalla de convoyes por el ONS-5 a finales de abril y principios de mayo marcó el punto de inflexión. Este lento convoy de 43 mercantes, protegidos por 16 escoltas, fue atacado por aproximadamente 30 U-Boot. Los alemanes lograron hundir de 12 a 13 buques mercantes, pero perdieron de 6 a 7 U-Boot y otros 5 a 7 sufrieron graves daños. Por primera vez en una batalla importante de convoyes, los U-Boot sufrieron pérdidas que se acercaban a sus éxitos. La relación de cambio se había vuelto insostenible. 2 semanas más tarde, el convoy SC-130 demostró el completo dominio aliado. De 37 a 38 buques mercantes en el convoy, ninguno se perdió a pesar de los ataques de 25 a 33 U-Boot desde 3 líneas de patrulla. Las fuerzas alemanas perdieron de 3 a 5 U-Boot, incluido el U-905. La decisiva victoria aliada representó el último convoy seriamente amenazado de 1943. A lo largo de mayo, las pérdidas aumentaron implacablemente. El 4 de mayo el U-209 se hundió en el Atlántico Norte y se perdieron los 46 tripulantes. El 5 de mayo el U-447 y el U-663 fueron destruidos. El 6 de mayo se hundieron el U-465 y el U-563. El 11 de mayo provocó pérdidas del U-89, U-8 y U-456. El 12 de mayo se produjo una carga de profundidad del U-28 con todos los tripulantes perdidos. El 15 de mayo se produjo la destrucción del U-176. El 19 de mayo se produjo la pérdida del U-273 y el U-954. La pérdida del U-954 el 19 de mayo de 1943 tuvo un peso personal particular para el almirante Donutz. El barco tipo 70 CU, comandado por el capitán Loitan Todoloi,
llevaba entre su tripulación al Lieutenant Zuri Peter Donitz, el hijo menor del almirante que desempeñaba el cargo de oficial de guardia. El barco estaba atacando el convoy SC-130 cuando fue detectado por el barco de clase fluvial HMS Jed y el balandro de clase B HMS Shannon. Los escoltas británicos prosiguieron el contacto con morteros antisubmarinos Hedgehog y cargas de profundidad. El arma erizo introducida en 1942 representó un avance táctico significativo con respecto a las cargas de profundidad convencionales. En lugar de explotar a profundidades preestablecidas independientemente de si daban en el blanco, los proyectiles Hedgehog explotaban solo al hacer contacto. Esto significó que cuando ocurrían explosiones, confirmaban un impacto en lugar de simplemente perturbar el agua y dificultar el seguimiento del sonar. El U-954 fue destruido y los 47 miembros de su tripulación murieron en las coordenadas 54, 54 norte, 34. La pérdida fue informada a Donitz mediante un telégrafo seguro. U-954, atacado y hundido por los escoltas británicos HMS Jed y Shannon. Las armas de erizo lograron un impacto directo. No hay supervivientes. Tu hijo se ha ido. Donitz no detuvo sus operaciones ni se despidió. Habría tiempo para el dolor después de la guerra si Alemania sobreviviera. Por ahora su deber era para con los aproximadamente 40.000 submarinistas bajo su mando, los vivos que todavía dependían de sus decisiones. No se podía permitir que la pérdida personal, por devastadora que fuera, interfiriera con las responsabilidades operativas en este momento crítico en el que toda la campaña de U-Boat se enfrentaban a un posible colapso. El 22 de mayo de 1943, la fuerza operativa U-Boat había perdido entre 41 y 43 barcos durante el mes, dependiendo de la metodología de clasificación. NetNet enumera 42 barcos perdidos, con 10,65 hombres muertos y 1.837 supervivientes. Otras fuentes sitúan 41 pérdidas en combate o 43, incluidos los barcos que quedaron fuera de sus funciones operativas. Independientemente de la cifra exacta, las pérdidas representaron aproximadamente el 25% de la fuerza operativa de los U-Boats, lo que hizo que el mes fuera catastróficamente insostenible para las operaciones navales alemanas. Donitz convocó a su personal de operaciones a una sesión de emergencia el 24 de mayo de 1943. El tablero de la trama mostró una catástrofe sin precedentes en las operaciones de U-Boat. Una cuarta parte de la fuerza operativa destruida en 3 semanas. Tasas de siniestros superiores a cualquier período anterior. Los comandantes experimentados mueren más rápido de lo que las escuelas de entrenamiento pueden reemplazarlos. Se hundieron nuevos barcos en sus primeras patrullas antes de que las tripulaciones aprendieran técnicas de supervivencia en combate. La generación más joven de oficiales, los hombres que habrían dirigido la fuerza en 1944 y 1945, se estaban ahogando en el Atlántico a los 23 y 24 años, perdiendo su potencial para siempre. El 24 de mayo de 1943, Donitz tomó la decisión más dolorosa de su carrera. Redactó la orden que efectivamente admitía la derrota en la batalla del Atlántico. Para todos los U-Boat en el mar, debido a la superioridad del equipo de localización enemigo y la abrumadora cobertura aérea, las operaciones en el Atlántico Norte se suspenden temporalmente, con efecto inmediato. Todos los barcos que se encuentran actualmente en el Atlántico Norte deben retirarse a posiciones al suroeste de las Azores. Las embarcaciones que transiten hacia áreas operativas deberán dirigirse a los puertos de Bisque. Otras operaciones estarán a la espera del desarrollo de equipos de detección mejorados y capacidades antiaéreas mejoradas. No nos hemos rendido. Hemos reconocido la realidad. El impacto estadístico inmediato fue dramático. En junio de 1943, Slonomedien, 17 mercenarios. Se hundieron numerosos barcos en el Atlántico. En julio, solo 9.
La línea de suministro aliada, que parecía a punto de ser cortada en marzo, quedó segura. Los enormes convoyes que apoyarían el día D y la liberación de Europa comenzaron a reunirse en puertos estadounidenses, protegidos por una tecnología que había dejado obsoleta el arma más eficaz de Alemania. Pero el costo humano de la fuerza U-Boot continuó durante los años restantes de la guerra. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en U-Boot durante la guerra, aproximadamente 30.000 morirían, lo que representa una tasa de bajas del 75%, la más alta de cualquier servicio militar en ambos bandos. Se ahogaron en cilindros de acero aplastados por cargas de profundidad. Se asfixiaron cuando los sistemas aéreos fallaron debido a un ataque prolongado con cargas de profundidad. Se quemaron cuando el combustible diésel se encendió, debido a daños en combate. Se congelaron en el Atlántico Norte o se cocinaron en aguas tropicales cuando los barcos se vieron obligados a permanecer sumergidos durante periodos prolongados. Murieron sabiendo que su equipo era inferior, que sus misiones eran cada vez más inútiles y que su sacrificio no cambiaba nada en el resultado estratégico de la guerra. Sin embargo, continuaron luchando porque el deber lo exigía y porque abandonar la lucha liberaría a las fuerzas aéreas y navales aliadas para otros teatros, acelerando la derrota en todos los frentes. Los informes de los interrogatorios de las tripulaciones capturadas durante el verano y el otoño de 1943 revelaron el profundo impacto psicológico de la inferioridad tecnológica. Los oficiales de inteligencia aliados, inicialmente confundidos por el derrotismo entre los prisioneros que habían sido fanáticos creyentes en la victoria alemana, apenas unos meses antes, gradualmente reconocieron que estaban presenciando un fenómeno único. Estos hombres no habían sido derrotados en una batalla convencional. La ciencia los había vuelto obsoletos, perseguidos por una tecnología que no podían ver ni contrarrestar. El capitán Lieutenant Vera Henker, al mando de Luz 115, logró un éxito considerable durante su mando, hundiendo varios barcos mercantes y ganando la Cruz de Caballero. Sin embargo, su barco fue hundido el 9 de abril de 1944 por el Grupo de Trabajo 22 de Estados Unidos, 3, compuesto por el portaaviones de escolta USS Guadalcanal y escoltas de destructores. Aproximadamente 40 miembros de la tripulación fueron capturados, incluido Henker. Durante el interrogatorio en Fort Hunt, Virginia, oficialmente designado P.O. Box 1142, Henke proporcionó un testimonio detallado que fue clasificado hasta 1985. Las transcripciones del interrogatorio, desclasificadas décadas después, revelan la profunda desmoralización causada por la ventaja del radar aliado y proporcionan una valiosa visión histórica de la comprensión alemana de su desventaja tecnológica. A mediados de 1943 sabíamos que la guerra estaba perdida, dijo Henker a sus interrogadores durante las sesiones realizadas entre el 3 de mayo y el 15 de junio de 1944. No porque los soldados alemanes carecieran de coraje o habilidad, sino porque la tecnología aliada estaba destruyendo sistemáticamente todas las ventajas que alguna vez tuvimos. El detector M-TOX quedó inútil frente al nuevo radar. Entre las tripulaciones, la llamábamos la campana de la tumba, porque cuando no avisaba de la aproximación de un avión, sonaba solo durante nuestros funerales. Los modelos posteriores que podían detectar radares sentimentales llegaron demasiado tarde para la mayoría de los barcos. En teoría, el sistema Knacos introducido en septiembre de 1943 podría detectar el nuevo radar, pero incluso cuando funcionó, solo pudimos detectar emisiones a corta distancia, mientras que los aviones aliados nos detectaban desde más allá de la distancia visual. Podríamos sumergirnos cuando nos avisaran, pero los aviones darían vueltas sobre nosotros
llamando a los destructores para que cargaran en profundidad sobre nosotros. No pudimos escapar de lo que no pudimos ver hasta que fue demasiado tarde. El interrogatorio de Hanker dio un giro oscuro cuando fue acusado falsamente de crímenes de guerra relacionados con los supervivientes del SS Ceramic, un transatlántico hundido por el U-515 en diciembre de 1942. Amenazado con la extradición a Gran Bretaña para enfrentar cargos, Hanker se volvió cada vez más desesperado. El 15 de junio de 1944 intentó escapar trepando la valla perimetral de Fort Hunt. Los guardias lo mataron a tiros, convirtiéndose en el único prisionero que intentó escapar de las instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial. O el lieutenant Tusi Herbert Berer sobrevivió a la guerra después de servir en 5 U-boot diferentes, incluido el hundimiento del U-612 en agosto de 1942 y del U-415 en julio de 1944. Sus memorias de posguerra, Iron Coffins, un relato personal de las batallas alemanas U-boot de la Segunda Guerra Mundial, publicado por primera vez en 1969, se convirtió en uno de los relatos más leídos y respetados de la guerra U-boot desde la perspectiva alemana. Berer describió el impacto psicológico de luchar contra la tecnología superior aliada. Cada patrulla después de mayo de 1943 fue un ejercicio de supervivencia disfrazado de operación militar. Entendimos que el radar aliado podía detectar nuestra estela de periscopio, nuestro tubo de escape e incluso nuestra torre de mando durante un lavado. Viajamos sumergidos mucho más tiempo del que los barcos estaban diseñados para soportar, respirando aire viciado, conservando la energía de la batería y saliendo ahí a la superficie solo cuando el combustible y el oxígeno nos obligaban. El Atlántico, que habíamos dominado en 1942, se convirtió en un enemigo más peligroso que los destructores británicos. Ocultó aviones aliados por encima de la niebla y barcos aliados más allá de los horizontes, al tiempo que revelaba cada uno de nuestros PMM. Movimiento a enemigos equipados con tecnología que les dio una ventaja táctica completa. Estábamos siendo perseguidos por fuerzas que no pudimos detectar hasta el momento del ataque. El capitán corbetano Peter Eric Kremer, que comandó el U-333 a través de múltiples patrullas exitosas, sobrevivió a la guerra como uno de los 3 únicos comandantes superiores de U-boats que lo lograron. Sus memorias, publicadas como U-Boat Commander, una vista de periscopio de la batalla del Atlántico por el Naval Institute Press en 1984, proporcionaron otra perspectiva valiosa sobre la revolución tecnológica que derrotó a la fuerza U-Boat. El Crema llamó a una patrulla en junio de 1943, poco después de la retirada del Atlántico Norte. Se nos ordenó patrullar frente a la costa africana, buscando objetivos aislados lejos de la fuerte cobertura aérea. Incluso allí, los aviones aliados aparecieron con una frecuencia imposible dadas las vastas áreas oceánicas involucradas. Una tarde detectamos un avión enemigo a gran distancia, con nuestro nuevo receptor de alerta por radar Wanza. Ordené una inmersión inmediata a 150 mil y lo preparé para correr en silencio. Permanecimos abajo 6 horas, mucho más allá de los límites operativos seguros. Cuando salimos a la superficie con cuidado para hacer snorkel, el mismo avión u otro reapareció a los pocos minutos, obligándonos a descender nuevamente. Este patrón continuó durante 14 horas, hasta que nuestras baterías estuvieron casi agotadas. Tuvimos que salir a la superficie o asfixiarnos. Cuando nos acercamos, el avión estaba esperando, perfectamente posicionado para el ataque. Solo nos salvaron el frenético fuego antiaéreo y una inmersión de emergencia que casi implosionó el casco de presión. Nunca disparamos un torpedo en esa patrulla. Pasamos 3 semanas intentando evadir la detección el tiempo suficiente para atacar cualquier cosa. El dominio aliado del dominio tecnológico era completo y apenas podíamos ejecutar nuestra misión básica.
Las investigaciones técnicas continuaron durante 1943 y 1944, mientras los ingenieros alemanes intentaban desesperadamente desarrollar contramedidas. Produjeron el magnetrón LMS-10, una copia directa del diseño británico CV-64 con al menos 4 unidades entregadas en mayo de 1943. Sin embargo, la producción se vio gravemente limitada por la escasez de materiales, en particular el cobalto necesario para los imanes permanentes. La mayoría de las primeras unidades requerían imanes recuperados de otros aviones capturados, lo que hacía imposible la producción a gran escala. Telefunken comenzó a desarrollar un magnetrón autóctono alemán denominado LMS-12, intentando adaptar el diseño británico a los materiales disponibles en Alemania. Pero este desarrollo no alcanzaría ni siquiera una producción limitada hasta abril de 1944, demasiado tarde para afectar el resultado de la guerra. En ese momento, la batalla del Atlántico ya llevaba casi un año perdida decisivamente. La producción real de magnetrones de cavidad alemanes ascendió a varios cientos de unidades en todas las variantes al final de las guerras, y las estimaciones sugieren que se produjeron menos de 1.000 unidades en total. Esto contrastaba marcadamente con la producción aliada, que ascendía a decenas de miles. Si bien las cifras exactas de producción para 1943 aún no están claras, la disparidad en la capacidad industrial y los materiales disponibles significó que Alemania nunca podría esperar igualar las tasas de producción aliadas. En paralelo, se desarrollaron receptores de alerta por radar que podían detectar frecuencias centimétricas. El sistema KNAX, designado Fugi 350 KNAX Z para aviones y FMBB-7 KNAX-U para U-Boot, se introdujo en septiembre de 1943. En teoría, el sistema podría advertir a U-Boot sobre la aproximación de aviones equipados con un radar ASV Mark III que operan a una longitud de onda de 9,1 a 100 TOT. Sin embargo, cuando KNAKOS entró en servicio operativo, los científicos aliados ya habían desarrollado sistemas de radar de 300 mi, contra los cuales NAKOS era ciego. El radar H2X utilizado por las fuerzas estadounidenses y las versiones avanzadas del H2S operaban con una longitud de onda de 3 m, lo que requería equipos de detección completamente nuevos. Los alemanes estaban constantemente una generación por detrás, siempre intentando contrarrestar las amenazas del ayer, mientras que los nuevos sistemas dejaban obsoletas sus contramedidas antes de que pudieran ser implementadas ampliamente. Un caza nocturno, Hundin W-88 de Junkeen, equipado con equipo de alerta de radar KNAKOS, aterrizó en un aeródromo de la RAF, aunque no en noviembre de 1943 como se informó a veces. El 13 de julio de 1944, un J-88G1 aterrizó en RAF Woodbridge con un Fuji 350 KNAX-Z, un equipo de localización Flensburg y un radar Liechtenstein SN2. La tripulación se había desorientado y creía que aterrizaban en una base alemana. La inteligencia técnica británica examinó inmediatamente el equipo y obtuvo información valiosa sobre las capacidades de contramedida alemanas. El examen reveló que, si bien la ingeniería alemana era sofisticada y el sistema KNAX funcionaba según lo diseñado, seguía siendo fundamentalmente defensivo. Podía advertir sobre las emisiones de radar aliados, pero no proporcionaba capacidad ofensiva. Más importante aún, solo pudo detectar las emisiones de 9,1 cm del radar centimétrico aliado de primera generación, no los sistemas más nuevos de 3 cm que ya están entrando en servicio. La Armada alemana también intentó adaptaciones tácticas para hacer frente a la superioridad de los radares aliados. Los U-Boot estaban equipados con cañones antiaéreos adicionales, y algunos barcos designados como barcos antiaéreos llevaban monturas cuádruples de 20 milímetros y blindaje pesado AA. La teoría era que si los barcos no podían esconderse de los aviones equipados con radar, deberían permanecer en la superficie y combatirlos con fuego antiaéreo.
Esto resultó desastroso en la práctica. Los aviones aliados podrían detectar a U-Boot desde distancias que superan con creces el fuego antiaéreo efectivo. Los aviones podían acercarse desde cualquier dirección, a menudo atacando desde el sol o las nubes, lo que le daba a la tripulación del U-Boot solo unos segundos para actuar y atacar. La ventaja de velocidad del avión significaba que podía elegir cuándo y cómo atacar, mientras que el avión estacionario simplemente esperaba ser atacado. Las transmisiones de radio de los aviones atacados trajeron fuerzas adicionales, incluidos barcos de superficie que podrían destruir fácilmente un U-Boot estacionario. El programa de barcos antiaéreo costó más submarinos que aviones destruidos, lo que representa otro intento fallido de contrarrestar la ventaja tecnológica aliada únicamente mediante tácticas. Los torpedos acústicos guiados, denominados Thankonic-Ren y designados G-7ES o T-5, se introdujeron en septiembre de 1943 como contramedida contra las escoltas de convoyes. Los primeros 80 torpedos se entregaron el 1 de agosto de 1943 y su uso a gran escala comenzó contra los convoyes ONS-18 y 2022 a finales de septiembre. Estos torpedos podrían detectar el ruido de las hélices de los buques de escolta, lo que teóricamente permitiría al U-Boot hundir a los escoltas antes de atacar a los buques mercantes. Los resultados iniciales fueron prometedores con varias escoltas dañadas o hundidas. Sin embargo, los aliados rápidamente desarrollaron contramedidas, incluido el generador de ruido Foxer remolcado detrás de los barcos para atraer los torpedos acústicos. Más fundamentalmente, los torpedos acústicos no pudieron compensar la incapacidad alemana para localizar convoyes en primer lugar. Si el radar aliado detectaba U-Boot antes de que pudieran acercarse a los convoyes, los torpedos acústicos no proporcionaban ninguna ventaja. Los nuevos diseños de submarinos que incorporaban sistemas de snorkel representaron otro intento de adaptarse a la superioridad tecnológica aliada. El snorkel, originalmente un invento holandés de 1938, capturado cuando Alemania invadió los Países Bajos en 1940, fue inicialmente ignorado. Los ingenieros alemanes comenzaron a probar los sistemas de snorkel en el U-58 en el verano de 1943, y su uso operativo comenzó a principios de 1944. El snorkel permitía hacer funcionar motores diésel mientras estaba sumergido a la profundidad del periscopio, recargar baterías y transitar sin salir a la superficie. Esto redujo la vulnerabilidad a los aviones equipados con radar. Sin embargo, los snorkels estaban lejos de ser soluciones perfectas. Salieron despiertos visibles para el radar, especialmente en mares en calma. Limitaron la velocidad a unos pocos nudos. Requerían una excelente habilidad de costura en condiciones climáticas adversas, ya que las olas, que pasaban sobre la cabeza del snorkel, activaban válvulas automáticas que cortaban momentáneamente el suministro de aire, creando fluctuaciones de presión incómodas y peligrosas dentro del barco. A mediados de 1944, aproximadamente el 50% de los U-Boot que operaban desde bases francesas estaban equipados con snorkels. Si bien esto mejoró un poco las tasas de supervivencia, no pudo revertir la derrota estratégica fundamental. Los U-Boot equipados con snorkels podrían evadir algunos ataques, pero no pudieron hundir suficientes barcos mercantes como para afectar la logística aliada. La batalla del Atlántico ya estaba definitivamente perdida. La revolucionaria bota eléctrica tipo 21 representó el intento más ambicioso de Alemania de recuperar el nivel tecnológico. Este diseño radical presentaba una forma aerodinámica del casco, triple capacidad de batería, 17,2 nudos de velocidad, sumergido en comparación con los 7,66 nudos de los barcos convencionales tipo 7
6 tubos de torpedos de proa con capacidad de recarga hidráulica, lo que permitía disparar 18 torpedos en menos de 20 minutos y sofisticados sistemas de sonar. En teoría, el tipo 21 podría dejar atrás a la mayoría de los escoltas de superficie mientras está sumergido y permanecer bajo el agua durante periodos prolongados. Si este diseño hubiera entrado en servicio en 1943, en lugar de 1945, podría haber extendido significativamente la batalla del Atlántico. Sin embargo, la producción apresurada creó graves problemas de calidad. De los 118 barcos construidos, solo 4 estaban completamente preparados para el combate antes del final de la guerra. Solo 2 realizaron patrullas de combate en abril y mayo de 1945, sin lograr ningún hundimiento antes de la rendición de Alemania. La última patrulla U-Boot de la guerra demostró tanto el potencial como la inutilidad de los esfuerzos tecnológicos alemanes. El U-2 111, el primer electrobota tipo 21 que entró en servicio operativo, partió el 30 de abril de 1945, comandado por Corbett y el capitán Adelbert Schnee, uno de los comandantes U-Boot más experimentados y exitosos de Alemania. La patrulla Schene demostró las notables capacidades del tipo 21. El 4 de mayo de 1945, el U-2 111 detectó una fuerza de trabajo de cruceros británicos y ejecutó una aproximación de ataque perfecta, alcanzando la posición de disparo sin ser detectado, a pesar de la cobertura de radar aliada. La velocidad superior bajo el agua del barco y su capacidad de funcionamiento silencioso le permitieron acercarse al rango de ataque sin ser detectado. Schnee no disparó. Alemania ya había anunciado negociaciones de rendición. Salió a la superficie y transmitió por radio su posición el 5 de mayo de 1945, poniendo fin a la guerra U-Boot, no con violencia, sino con la aceptación de la derrota. En sus memorias de posguerra, Schnee reflexionó sobre la amarga ironía. Ese día demostramos lo que el tipo 21 podría haber logrado si hubiera entrado en servicio un año después. Es antes. Pero tales manifestaciones carecían de sentido. Los aliados ya habían ganado gracias a la capacidad industrial y la innovación tecnológica desplegadas en 1942 y 1943. Nuestra tecnología más avanzada llegó cuando la guerra ya estaba perdida. El resumen estadístico de la batalla del Atlántico confirma el impacto decisivo de la introducción del magnetrón de cavidad a principios de 1943. De enero a mayo de 1943, durante el periodo en el que se estaba desplegando el radar AESB Mark III de primera generación, pero antes de que se lograra una cobertura operativa completa, U-Boot hundió 245 buques mercantes por un total de aproximadamente 279.000 toneladas. Las pérdidas alemanas durante este periodo fueron 95 U-Boot, incluidos los catastróficos 41 a 43 barcos perdidos solo en mayo. Desde junio de 1943 hasta mayo de 1944, después de que el radar centimétrico equipara a la mayoría de los aviones y barcos aliados que operaban en el Atlántico, las pérdidas de buques mercantes se redujeron a 185 barcos, por un total de aproximadamente 819.000 toneladas, a pesar de que había más U-Boot en el mar. Las pérdidas alemanas durante este periodo ascendieron a 237 U-Boot. El tipo de cambio se había revertido completamente. En marzo de 1943, en el pico de eficacia de los U-Boot, Alemania hundió 82 buques mercantes con un total de 476.000 toneladas en el Atlántico, 120 barcos en todo el mundo, con un total de 693.000 toneladas, y perdió 12 U-Boot. En el verano de 1943, después de que se generalizara el despliegue del radar centimétrico, en meses típicos se hundían menos de 20 buques mercantes, mientras que las pérdidas de U-Boot se mantenían en 2 dígitos. La guerra del tonelaje se había vuelto imposible de ganar. Las batallas de convoyes de mayo de 1943 representaron la última oportunidad de Alemania
de lograr un éxito estratégico en el Atlántico. El examen del dispositivo de Rotterdam en febrero de 1943 había confirmado lo que muchos comandantes alemanes sospechaban, pero esperaban que no fuera cierto. Las capacidades tecnológicas aliadas habían avanzado mucho más allá de la comprensión alemana, creando ventajas de detección que ninguna habilidad táctica o coraje operativo podía superar. El examen de posguerra del U-Boot, capturado por equipos técnicos aliados, reveló intentos desesperados de los alemanes por adaptarse al dominio de los radares aliados mediante contramedidas improvisadas. Algunos barcos habían sido cubiertos con materiales absorbentes de radar experimentales. Burdos intentos de sigilo que añadían peso, reducían el rendimiento y proporcionaban una reducción insignificante en los retornos del radar. Los materiales disponibles en Alemania entre 1943 y 1944 eran inadecuados para una absorción eficaz del radar en longitudes de onda centimétricas. Otros llevaban globos señuelo inflables diseñados para crear objetivos de radar falsos, dispositivos que a veces funcionaban, pero que no podían desplegarse cuando estaban sumergidos o en mares agitados, lo que limitaba su utilidad táctica. Otros más habían sido equipados con sistemas de escape modificados, diseñados para minimizar la firma del radar de las emisiones del snorkel. Modificaciones que redujeron la eficiencia del diésel sin eliminar la detección por radar. Cada adaptación representó el ingenio de la ingeniería alemana aplicado a un problema esencialmente irresoluble. No es posible esconderse de la radiación electromagnética utilizando únicamente soluciones mecánicas. La física fue implacable. Los radares aliados operaban en longitudes de onda y niveles de potencia que hacían visibles a los submarinos independientemente del clima, la oscuridad o las maniobras evasivas. Solo permanecer completamente sumergido ofrecía alguna protección. Pero la tecnología de baterías de 1943 a 1944 no pudo soportar las operaciones submarinas prolongadas que habrían sido necesarias para evitar la detección por completo. Los submarinos alemanes quedaron atrapados por las limitaciones de su propia tecnología. Eran visibles para enemigos que no podían ver, perseguidos por armas que no podían contrarrestar eficazmente y obligados a operar en un entorno electromagnético donde los aliados poseían un dominio total. La documentación psicológica del personal naval alemán proporciona quizás la evidencia más convincente del impacto del magnetrón de cavidad para ganar la guerra. No se trataba de soldados derrotados que buscaban excusas para su fracaso. Eran especialistas técnicos altamente capacitados que entendían exactamente qué había salido mal. Sus testimonios registrados en informes de interrogatorios, cartas y memorias de posguerra enfatizan consistentemente no errores tácticos o fallas operativas, sino obsolescencia tecnológica fundamental. Describen la impotencia de luchar contra enemigos que poseían herramientas de detección superiores, mientras los defensores alemanes permanecían efectivamente ciegos. Explicaron el fatalismo de que las tripulaciones infectadas sabían que la detección era inevitable y que la supervivencia era en gran medida una cuestión de suerte más que de habilidad. Documentan la transformación de guerreros confiados a presas perseguidas, un cambio psicológico que se produjo no a través de la derrota en el campo de batalla, sino a través de la revelación tecnológica. Cuando el Obstleutnant Wilhelm Runa examinó el dispositivo de Rotterdam en febrero de 1943, realizó una autopsia sobre la estrategia naval alemana. El bloque de cobre sobre la mesa de su laboratorio explicaba cada misteriosa pérdida de U-Boot, cada interceptación imposible de un avión, cada batalla de convoyes en la que las fuerzas aliadas parecían conocer las posiciones alemanas antes de que se desarrollaran los ataques.
el magnetrón de cavidad reveló que Alemania había estado librando la batalla de la TEL. Travieso pero sordo y ciego al espectro electromagnético que las fuerzas aliadas explotaron con efectividad devastadora. Esa revelación, más que cualquier derrota militar, destrozó la confianza alemana en la superioridad tecnológica y la victoria estratégica. Convenció a los líderes alemanes de que las capacidades tecnológicas aliadas excedían la comprensión alemana, no solo en el radar, sino potencialmente en múltiples dominios. Si los británicos pudieran desarrollar sistemas de radar revolucionarios en secreto, mientras soportan años de bombardeos estratégicos, ¿qué otras sorpresas podrían desplegar? Este efecto psicológico, la destrucción de la certeza sobre la superioridad tecnológica alemana, influyó en los preparativos defensivos alemanes y desvió recursos escasos hacia programas de contraarmas que llegaron demasiado tarde para afectar el resultado de la guerra. Las evaluaciones de inteligencia, después de Rotterdam, se volvieron más cautelosas, siempre asumiendo que el enemigo poseía armas más allá del conocimiento alemán actual. En otoño de 1943, los modelos de producción del radar centimétrico aliado equiparon cientos de aviones y barcos. El radar naval tipo 271, que utiliza tecnología de magnetrón de cavidad, se instaló en escoltas de convoyes a partir de 1941, lo que les permitió detectar submarinos en la superficie a distancias de hasta 20 kilómetros y periscopios a aproximadamente 900 yardas. El sistema funcionó a una longitud de onda de 9,7 centímetros, con una potencia máxima de 70 kW. El radar aerotransportado ASB Mark III equipó aviones del Comando Costero de la RAF a partir de marzo de 1943, lo que les permitió patrullar miles de kilómetros cuadrados y detectar U-Boot independientemente de las condiciones de visibilidad. El radar estadounidense H-2X, una versión avanzada del H-2S, que opera a una longitud de onda de 3 cm, proporcionó a las tripulaciones de los bombarderos capacidades de navegación y orientación que hacían que el clima y la oscuridad fueran irrelevantes para las operaciones de bombardeo estratégico. Cada sistema descendía de la misma revolucionaria tecnología de magnetrón de cavidad que Runge había examinado en febrero de 1943. El dispositivo de Rotterdam había sido la clave que desbloqueaba el dominio electromagnético aliado en todo el teatro de operaciones. Los intentos alemanes de contrarrestar esta ventaja consumieron enormes recursos para lograr un efecto operativo mínimo. El programa de receptores de alerta por radar de NACOS desvió talento científico y capacidad industrial que podrían haberse aplicado a armas ofensivas u otros sistemas defensivos. La construcción de U-Boot evolucionó hacia diseños optimizados para operaciones submarinas, reduciendo la producción de embarcaciones convencionales que podrían haber sido más efectivas en teatros secundarios contra oponentes menos sofisticados. Los programas de investigación exploraron tecnologías exóticas, incluidos sistemas de televisión submarina, conjuntos de sonares pasivos y propulsión de peróxido de hidrógeno para submarinos. Ninguno de ellos alcanzó el estado operativo antes de que terminaran las guerras. Cada uno representaba la excelencia de la ingeniería alemana, buscando soluciones a los problemas que la tecnología aliada había creado y que superaría antes de que las contramedidas alemanas pudieran implementarse ampliamente. El relato final de la Batalla del Atlántico cuenta una historia de capacidad industrial e innovación tecnológica, habilidad táctica abrumadora y coraje operativo. Alemania encargó aproximadamente 1.181 U-Boot durante la Segunda Guerra Mundial. De estos, 785 fueron destruidos, 648 se perdieron debido a la acción enemiga y el resto se hundió, se perdió en accidentes o quedó fuera de servicio,
Solo 156 sobrevivieron hasta rendirse en mayo de 1945. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en U-Boat durante la guerra, aproximadamente 30.000 murieron, lo que representa una tasa de bajas del 75%. Esta fue la tasa de bajas más alta de cualquier servicio militar en ambos lados del conflicto. Estos hombres lucharon con extraordinario coraje y habilidad, pero el coraje y la habilidad no pudieron superar la desventaja tecnológica fundamental creada por la superioridad de los radares aliados. El magnetrón de cavidad, inventado en la Universidad de Birmingham entre 1939 y 1940 y desarrollado por G. Eth para aplicaciones militares prácticas, representó uno de los avances tecnológicos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Su impacto se extendió mucho más allá de las aplicaciones militares inmediatas. La tecnología de microondas desarrollada para los radares militares se convirtió en la base de los sistemas de comunicación de posguerra, las transmisiones de televisión, las comunicaciones por satélite y, finalmente, los hornos microondas que se encuentran en las cocinas de todo el mundo. La experiencia industrial desarrollada para la producción de magnetrones permitió la revolución electrónica de los años 50 y 60. La cooperación tecnológica angloamericana, ejemplificada por el intercambio de tecnología de magnetrones por parte de la misión TISART en 1940, estableció patrones de colaboración científica que continuaron durante la Guerra Fría y más allá. La decisión de desplegar tecnología revolucionaria, a pesar de los riesgos de captura, influyó en la política de tecnología militar durante décadas. El magnetrón de cavidad demostró que la ventaja operativa de la tecnología avanzada superaba los riesgos de la explotación enemiga, siempre que la capacidad industrial pudiera producir la tecnología en cantidades que el enemigo no podía igualar. Este principio guió el desarrollo militar occidental a través de la era del jet, la era nuclear, Ra, y en la era de la información. La voluntad de desplegar nuevas capacidades rápidamente, aceptando que los adversarios eventualmente las copiarían o contrarrestarían, resultó más eficaz que intentar mantener una seguridad perfecta mientras la tecnología permanecía en los laboratorios. Para la U-Boat Force alemana, la historia terminó con la rendición y el hundimiento. El 4 de mayo de 1945, el gran almirante Dönitz, que sirvió brevemente como jefe de Estado alemán después del suicidio de Hitler, el 30 de abril, ordenó a todos los U-Boot que cesaran las operaciones ofensivas. El 8 de mayo, tras la rendición incondicional de Alemania, comenzó la operación Deadlight. A todos los barcos que aún estaban en el mar, se les ordenó salir a la superficie, enarbolar banderas negras y dirigirse a los puertos aliados designados para rendirse. En cambio, muchos comandantes hundieron sus barcos, no dispuestos a entregar los barcos en los que habían muerto sus camaradas. El arco iris de órdenes operativas, que se hizo eco del hundimiento de la flota alemana de alta mar en Scapa Flow en 1919, resultó en que más de 200 U-Boats fueran hundidos deliberadamente por sus propias tripulaciones en lugar de entregarse a las fuerzas aliadas. Los hombres que habían servido en esos barcos, el 75% que murió y el 25% que sobrevivió, habían librado una campaña decidida no por el coraje o la táctica, sino por la física y la ingeniería. Habían sido derrotados por la radiación electromagnética generada por un bloque de cobre mecanizado en fábricas británicas, instalado en aviones y barcos aliados, desplegado en cantidades que la industria alemana nunca podría igualar, dada la escasez de materiales, los bombardeos aliados y las limitaciones de la capacidad industrial que enfrentaba el Tercer Reich. El examen de un radar capturado en febrero de 1943 había explicado su destino, revelando la dimensión electromagnética de la guerra en la que Alemania
había estado luchando a ciegas mientras los aliados poseían una visión clara. Tanto la evidencia estadística como el análisis tecnológico apuntaron a la misma conclusión. El magnetrón de cavidad había cambiado el rumbo de la batalla del Atlántico de manera más decisiva que cualquier innovación táctica o decisión estratégica. Cuando los científicos aliados celebraron el impacto del magnetrón después de la guerra, a menudo citaban un comentario atribuido al físico estadounidense Luis Álvarez, que trabajó en el desarrollo de radares en el laboratorio de radiación del MIT. Según se informa, el magnetrón de cavidad ganó la batalla del Atlántico, la batalla aérea sobre Alemania y, en última instancia, la guerra. Si bien esta afirmación simplificó una causalidad histórica compleja que involucra muchos factores, la evidencia técnica brindó un fuerte apoyo a la contribución decisiva del magnetrón. Sin el radar centimétrico, las pérdidas de convoyes aliados probablemente se habrían mantenido en niveles insostenibles durante 1943 y 1944. Sin aviones equipados con radar que proporcionaran cobertura aérea, U-Boot habría seguido operando con relativa impunidad en áreas fuera del alcance de las patrullas aéreas en tierra. Sin la ventaja de detección que proporciona la tecnología de magnetrones, los preparativos del día D habrían sido vulnerables a la interdicción submarina del enorme desarrollo logístico necesario para la invasión de Normandía. El magnetrón, derivado de la investigación fundamental sobre física de microondas en la Universidad de Birmingham, fabricado en decenas de miles de unidades en fábricas estadounidenses y británicas, desplegado lo suficientemente ampliamente como para proporcionar una cobertura persistente de áreas oceánicas críticas, había creado una ventaja electromagnética que se tensó inexorablemente alrededor de las fuerzas navales alemanas hasta que ya no pudieron operar con eficacia. El examen realizado en la sede de Telefunken en febrero de 1943 había sido una autopsia, no un diagnóstico. Cuando los científicos alemanes comprendieron lo que la tecnología aliada había logrado, el resultado estratégico ya estaba determinado. Al final, la historia del dispositivo de Rotterdam trasciende la narrativa específica de la tecnología de radar o la guerra submarina. Representa la ventaja decisiva que proporciona la tecnología avanzada cuando se implementa a escala industrial contra oponentes que carecen del conocimiento científico, la capacidad industrial y los recursos materiales para igualarla o contrarrestarla. Demuestra el impacto psicológico de luchar contra enemigos que poseen capacidades que no puedes igualar, transformando guerreros confiados en presas perseguidas a través de la revelación de inferioridad tecnológica. Lo más fundamental es que ilustra cómo un bloque de cobre de 8 milímetros de diámetro, mecanizado con precisión con 8 cavidades resonantes, dispuestas alrededor de un cátodo central, cambió el curso de la historia al hacer visible lo invisible y exponer lo oculto. Los almirantes y científicos alemanes que examinaron el radar capturado comprendieron quizás más claramente que nadie en el Tercer Reich que estaban presenciando no solo el ingenio tecnológico aliado, sino el instrumento de la derrota alemana. Las matemáticas eran irrefutables, la física implacable y las implicaciones estratégicas ineludibles. Regresaron de Berlín a sus comandos operativos, sabiendo que sus mejores submarinos y sus tripulaciones más valientes no podrían superar la ventaja electromagnética que la ciencia aliada había creado y la industria aliada había desplegado en condiciones de ganar la guerra. Ciudades siguieron luchando porque el deber lo exigía, y la esperanza muere lentamente. Pero ellos lo sabían. El examen de un solo dispositivo les había mostrado el futuro.